Karaoke cristiano. ¿Qué podemos entender nosotros como un karaoke cristiano? Aquella adoración que ha perdido su esencia y el centro realmente. ¿Cuál es el centro de la adoración? Dios. En esta generación vemos como que hay mucho karaoke cristiano. ¿En qué sentido? Que se ha perdido la esencia espiritual, vuelto muy emocional. Más que ser un servicio de adoración, se vuelve un karaoke cristiano. Ocurre de que a lo mejor en la línea empieza a moverse, la gente empieza a desear emocionarse en vez de desear a lo mejor estar con Dios. Buscan esa lágrima, buscan esa sensación que le dan de que están conmovidos, en vez de a lo mejor buscar a Dios, porque amor son dos cosas diferentes, ¿sabes? Muchas veces la gente debe perder el enfoque tal vez de verdaderamente el centro que es Dios en este caso. Pero quiero preguntarles hoy, ¿qué es lo que causa que nosotros como seres humanos en medio de una adoración y en un momento donde tenemos que conectar con el Señor, dejemos de ser espirituales y seamos emocionales? La principal razón, la falta de enfoque, o sea, en el momento en que obviamente hay personas que a veces se suben a una tarima y incitan al pueblo mismo a decir, yo estaría saltando, salte, grite, amén, lance agua, y eso mueve nuestras emociones, y muchas veces es verdad que por agradar a ese predicador, por agradar a algún invitado, o porque la iglesia se vea avivada, caemos en eso, en las emociones, en el santo, en el brinco, y perdemos en realidad el enfoque que es Dios, perdemos esa conexión con el Espíritu Santo, nos desconectamos de esa fuente y estamos agradando más al hombre sin darnos cuenta que a Dios. Sí, porque al fin y al cabo, muchas veces cuando la gente está adorando, cuesta un poco a veces entrar, cuesta un poco el empezar a entrar, lleva su tiempo y obviamente como lo facilita la música, como ese factor que hace que te emocione y a lo mejor te quedas ahí, a lo mejor no sigues más adelante, no llegas a punto de destino que Dios quiere y la Biblia quiere, que es el que conectes con Dios. Claro, no todas las canciones cristianas nos conectan con Dios. ¿Por qué? Porque hay una canción de Jesús Ramos Romero que dice, como pájaro herido. Hermano, el servir es una manera de adorar a Dios, pero ¿con qué sentimiento nosotros lo hacemos? Para que la gente no vea. Es como que el típico varón de Dios por ahí que va a decir, ay, está en la silla, la voy a cargar para que la sierva vea que tengo el bíceps prensado, brazo de 36 centímetros. No, o sea, por dentro más seco que, bueno, que beso de vieja. Al final tú decides si eso va a ser un obstáculo o va a ser un escalón para tú seguir. Lo dicho, si tú estás en un momento de aflicción, un momento triste de tu vida, no te vas a poner a escuchar a Franco De Vita, Ricardo Arjona, que te va a poner triste, wow, y no te vas a levantar jamás. Fuiste tú. Tú ves a otras personas emocionarse con la música y tú piensas, ¿por qué yo no me emociono? Yo pensaba, yo estaría mal. O sea, no soy cristiano. Me pasaba a mí que yo decía, bueno, pero es que yo no soy espiritual. O sea, esta gente está hablando en lengua tan fácil, lleva 2 días en la iglesia y yo que llevo un año no hablo en lengua ni digo nada. Y yo decía, bueno, ¿será que estoy en pecado? ¿Estoy 150 veces descarriado? ¿Okay? O sea, y hoy en día vemos mucho en las redes sociales una cultura hedonista. Por ejemplo, hay predicadores de verdad que diversan el evangelio, lo enrollan un poco, lo doblan un poco para que cause esa emoción en la gente. Vemos que el mensaje se ha vuelto mucho en los panes y los peces y no en el que multiplica los panes y los peces. Y esto es para causar dopamina en la gente, para que se emocione, porque va a venir una multiplicación de panes y peces. Y el problema que cae es que cuando la gente cree tanto eso, se vuelve en un punto en el que dicen, ya, pero que si tan bueno es el evangelio, tantas bendiciones me van a suceder porque no me suceden. Y el problema no es que no te sucedan las bendiciones o no te llegue esa causa, sino que lo que tú estás escuchando no es lo que Dios quiere realmente para ti. O sea, te lanzan y te dicen, Dios te va a bendecir este año. Y entonces eso causa un daño porque Dios no ha establecido bendecir a la persona de esta manera. Bendiciones, mi gente. Estamos aquí en Flow Levita Podcast, el podcast con más unción y más flow del globo terráqueo. Siéntelo, humano mortal. Hoy tenemos el episodio número 4, Karaoke Cristiano. Venimos con polémica, pero para edificar tu vida. Este servidor, Miguel Sequera, y quien me acompaña el día de hoy, mis amigos Iber Martínez y mi otro amigo del alma, Cristian Romero. Un aplauso ahí, gente. Eso no puede faltar. Hombre. Cuénteme, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muchas gracias, Benito, por la invitación.
Y bueno, yo encantado de estar aquí. Y encantado Nuevamente. de conversar y de hablar de cosas importantes, sobre todo. Gloria a Dios. Igualmente, Miguel, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí y formar parte de ese proyecto que te traías entre manos y gracias a Dios se te dio ya. Gloria a Dios. Pues nada, mi gente, aquí estamos nosotros. Vamos a darle play a esto. Vamos a darle Vale, fuego. vale. Karaoke cristiano. ¿Qué podemos entender nosotros como un karaoke cristiano? La adoración es algo fundamental para la vida del cristiano, sobre todo aquel que sigue a Cristo y que tiene una relación real con el Señor. Esto nos permite a nosotros, la adoración, acercarnos a Dios, poder exaltar su nombre y poder ser partícipes de la unción, el poder, la gloria y ser parte de esa salvación que nos ha regalado a nosotros. Lo que podríamos nosotros decir como karaoke cristiano es aquella adoración que ha perdido su esencia y el centro que realmente, ¿cuál es el centro de la adoración? Dios. Y hoy quiero que nosotros podamos conversar sobre esto porque no solo hoy, pero sobre todo en este ambiente, en esta generación, vemos como que hay mucho karaoke cristiano. ¿En qué sentido? En que se ha perdido la esencia espiritual y se ha vuelto muy emocional. Una adoración muy almática. Una adoración, como dice en Isaías 29:13, mi pueblo me adora solo de boca, Pero su corazón está lejos. pero su corazón está lejos de mí. Y quiero saber qué opinan ustedes de la generación que hay ahora adorando al Señor y que a veces vemos, no en nuestra iglesia, sino en otras iglesias. Eso Sí, pasa en eso- otras iglesias. Eso pasa. Eso pasa en otras iglesias. Que más que ser un servicio de adoración, se vuelve un karaoke cristiano. Yo creo que también creo que suele ocurrir también porque, quieras o no, cuando nosotros sentimos a Dios también nos emocionamos muchas veces. Hay gente que salta, hay gente que llora, hay gente que tiembla. Y yo creo que muchas veces a lo mejor se llega a confundir el hecho de sentir algo con sentir a Dios. Y creo que, bueno, la alabanza, al fin y al cabo, la música en sí es una gran herramienta para llegar a sentir a Dios. Entonces, creo que también, pues, ocurre de que a lo mejor la línea empieza a moverse y la gente empieza a desear emocionarse en vez de desear a lo mejor estar con Dios. Y buscan esa lágrima, buscan esa sensación que le dan de que están conmovidos. Y en vez de a lo mejor buscar a Dios, porque a lo mejor son dos cosas diferentes, ¿sabes? Claro, muchas veces la gente puede perder el enfoque tal vez de verdaderamente el centro que es Dios en este caso y muchas veces puede mezclar sus emociones, claro, se presta para eso. Pero fíjate, para entender un poco el tema de las emociones, porque, a ver, las emociones son parte del ser humano. Sí, totalmente. Que un ser humano sea emocional, es parte de nuestro ser. Yo quise buscar, para entender este tema, sobre todo de la adoración y cómo podemos nosotros manejar las emociones con la adoración, creo que primero debemos nosotros entender lo que son las emociones. Según la anatomofisiología, No, pero tienen que explicar qué es eso. bueno, esa es la parte de la ciencia que ve la fisiología del cuerpo, los átomos y cada componente fisiológico, natural y biológico del cuerpo. De hecho, parte de estos estudios de las emociones también lo hace lo que es la neurología, Ok. parte de las neuronas. ¿Y cómo define la ciencia lo que son las emociones? Son los comportamientos de uno o varios neurotransmisores o la reacción de varias hormonas que son reacciones químicas. Realmente, ¿qué es la emoción? Es una reacción de tu cuerpo al estado en el que actualmente te encuentras. Por ejemplo, parte de esas reacciones químicas, nosotros segregamos dopamina, oxitocina, noradrenalina, que son reacciones químicas que tiene nuestro cuerpo. De hecho, hay reacciones químicas que cambian el estado anímico del ser humano que comienzan en los intestinos. ¿No has escuchado la frase esa de somos lo que comemos? Okay. Sí. O que barriguita llena, corazón Corazón contento. contento, Pues mira, yo tengo siempre el corazón contento
porque mi barriga siempre está llena, Ah, hermano. pero, O sea, yo libero demasiada dopamina cuando voy para el Domino Pizza y bueno, me pido el limitado y ahora ahí, te pide las pizzas. las pizzas. Entonces, eso es lo que es la emoción en sí, una reacción a algo. Y en este sentido, la adoración, pues es eso mismo. Fíjense lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Básicamente, el Señor aquí dice que la reacción del pueblo es cosmética. Es decir, de boca y de palabras honran al Señor, pero los mandamientos no lo cumplen porque su corazón está alejado de ellos. Y hay una parte esencial dentro de la adoración, que el centro de la adoración siempre debe ser Dios. Pero quiero preguntarles hoy, sabiendo lo que es la emoción, ¿qué es lo que causa que nosotros, como seres humanos, en medio de una adoración y en un momento donde tenemos que conectar con el Señor, dejemos de ser espirituales y seamos emocionales? Bueno, sí, yo creo que, bueno, como lo comenté antes, la principal razón, desde mi punto de vista, es la falta de enfoque. O sea, en el momento en que posiblemente hay personas que a veces se suben a una tarima y incitan al pueblo mismo a decir, yo estaría saltando, salte, grite, amén, lance agua, y eso mueve nuestras emociones. Y muchas veces es verdad que por agradar a ese predicador, por agradar a algún invitado o porque la iglesia se vea avivada, caemos en eso, en las emociones, en el santo, en el brinco, y perdemos en realidad el enfoque que es Dios. Perdemos esa conexión con el Espíritu Santo, nos desconectamos de esa fuente y estamos agradando más al hombre sin darnos cuenta que a Dios. Sí, total. Y también creo que una cosa que también influye es a lo mejor también esa falta de tú buscar a Dios en tu casa o de tener ese tiempo de Dios. Porque creo que cuando tú tienes poco tiempo con Dios, a lo mejor no sabes discernir si te estás emocionando o estás en la presencia. Y creo que lo más fácil, a lo que más lleva si tú no tienes ese tiempo con Dios es a emocionarte solamente. O a buscar, como tú dices, buscar ese lado superficial, que es la emoción, al fin y al cabo. Y no ese lado profundo. Porque al fin y al cabo, muchas veces cuando la gente está adorando, cuesta un poco a veces entrar, cuesta un poco el empezar a entrar, lleva su tiempo y obviamente como lo facilita la música, es como que requiere, es como ese factor que hace que te emocione y a lo mejor te quedas ahí, a lo mejor no sigues más adelante, no sigue, no llegas al punto de destino que Dios quiere y la Biblia quiere, que es el que conectes con Dios. Claro, es que lo que yo veo es que el problema no es la emoción, sino que nosotros no podemos permitir que esa reacción nos gobierne. Es decir, está muy bien que tú reacciones de manera emocional a algo, pero que no te dejes, no sea eso que te deje guiar para entrar falsamente en una comunión con el Señor. Fíjate que analizando todo este tema, verdaderamente la música es una herramienta que nos ayuda a nosotros a poder conectar con Dios. ¿En qué sentido? En que al final la música como tal lo que hace es mover nuestras emociones, porque desde la vibración y los distintos tipos de tonos, eso genera reacciones en nuestro propio cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, y eso es lo que hace que nosotros podamos estar a lo mejor en un estado de relajación. No es lo mismo que tú vayas a un servicio acabante de discutir con tu esposa, con un amigo, con un compañero de la universidad, y que en ese momento tú llegues y tú conectes inmediatamente con Dios. O sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque venimos de un estado emocional o de un estado anímico contrario a lo que es la presencia de Dios. Que la presencia de Dios puede cambiar ese estado anímico, claro. Pero la música, en este sentido, puede ser ese aspecto que te ayude a ti a relajarte, a calmarte, a tener algo que, fíjate, a mí una vez, Apóstol Dini, que al menos nos está viendo, saludos a mi apóstol, me dijo una vez que nosotros los seres humanos debemos tener inteligencia emocional, es decir, saber controlar nuestras emociones en el momento adecuado, en el momento indicado, porque esto surge porque una vez le pregunté a él para saber su opinión, porque el mejor modelo o el mayor modelo que nosotros tenemos es Jesucristo, y él perfectamente
tenía control de sus emociones. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, cuando trataba a los discípulos como hijitos míos, vengan hacia mí, acérquense, ese amor. Y después está la contraparte de cuando viró las mesas en el templo. Claro. Que cuando yo decía bueno, yo soy como cuando el Señor viró las mesas en el templo, Sí, me eso a lo desaca, comercial. me bajo de la cruz y bueno, vuelvo un desastre. Y yo, aleluya, gloria a Dios. Pero eso es un control de su emoción. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que, a lo mejor en ese momento, gente que no iba a entender lo espiritual. Y aparte, en un mercado, ¿cuánta gente había? O sea, no iban a linchar a Cristo, pues. O sea, imagínate, yo me voy a alzar y voy a virar toda esa mesa y esa gente me va a querer linchar. No, porque... Mercado de África. Veamos el mercado de África y a voltear todo el mercado de África. Madre mía. Sale Eso huele a arepa, huele a todo. Santo Cristo y las empanadas. Entonces, es eso, poder tener control de nuestras emociones, de nuestra reacción, porque al final reaccionamos por lo que tenemos. Pero el tema es porque está muy bien, la música es una gran ayuda. Claro. Pero el problema es cuando tú de repente solo conectas con música. Sí. Creo que el problema de la música, en este caso, que nos hace entrar a la adoración, es cuando tú quieres entrar a la presencia, pero saber si puedes entrar sin música. Yo creo que tú puedes saber cuando la emoción te controla o cuando verdaderamente tienes una adoración o un momento íntimo espiritual, cuando no necesitas música para poder entrar en esa presencia. A mí a veces me ha pasado que, por ejemplo, me pasó hace poco que, por ejemplo, iba en el coche conduciendo en la autopista al sur y oye, veo un impactante, o sea, el ambiente que veo, las olas, el paisaje, un atardecer, y digo, wow, Señor, o sea, qué bella es la creación que tú has hecho y todo eso que tú has hecho es para nosotros, pensando en nosotros. Y entré como en ese momento de hablar con Dios. Es decir, la música no me hizo falta en ese momento, Sí, pero claro. es verdad que a veces, oye, eso es una ayuda. Sí, Claro, es que también tenemos que tener presente que hay muchos elementos que conforman la adoración, no solamente es la música. Nosotros, por ejemplo, nosotros tres que sabemos de eso, que tenemos el testimonio de que servimos en muchas áreas, y eso es una manera también de adorar a Dios. Los urgieres, cuando recogen la silla, cuando están pendientes de todas las personas. O sea, es verdad que la música es un canal que nos ayuda a conectar con Dios. O sea, nos permite conectar con Dios, pero no es el elemento esencial de la adoración. Podemos adorar de diferentes maneras, porque al final lo importante es agradar el corazón de Dios. Y Dios no se agrada solamente cuando le cantamos, con nuestras acciones, Claro. cuando nos purificamos, Sí. cuando nos guardamos para Él, cuando ayudamos a nuestro hermano. De muchas maneras se puede ayudar y adorar a Dios. Sí, y además lo que dijiste antes, al fin y al cabo la música, como dices, es un potenciador de esas emociones o puede incluso cambiarlas. Un acorde menor, pues al final tú sientes esa melancolía, esa tristeza. Haces un acorde en séptima, para los que se han entendido, sientes esa tensión de que hay algo que falta hasta que vuelves otra vez al tono de la canción y sientes como esa tranquilidad. En plan, es literalmente una montaña rusa. Mira, yo literalmente he entrado a la presencia sabiendo que los coritas están desafinando. Eso es entrar en la presencia, Eso sí es hermano. fluir, la verdad. Porque tú te imaginas a la gente hermoso. Madre mía. Hay una canción que Pero eso pasa en otras iglesias. esta no. Gloria a Dios. No, aquí Esta vamos. no. Aquí somos His and Worship. O sea, había una canción que me recuerdo yo que me conectaba tanto con el Señor. Y después entendí, yo dije, no, estoy viviendo la emoción, porque en una iglesia donde yo asistía, allá en Venezuela, había una canción que decía, oigo el rumor de ángeles, veo la gloria dentro. Entonces yo decía, wow, y cuando la mujer cantaba, pero cuando cantaba, o sea, la mujer era tenedor, que digo yo. No, era tenor, tenía una voz potente, y yo decía, wow, esto me conecta, igual que, por ejemplo, escuchar el Morillo. Sí, hombre. Pero era porque la canción te hacía conectar o porque te gustaba la canción. No, me di cuenta que era porque el tono de voz de la mujer. Sí. La canción suavecita con el violín, yo decía, wow, ¿no? Que yo voy a Claro. sentir la gloria de Dios. Pero me pasó también una vez que, por ejemplo, como tú dices, es una herramienta. La canción esta de, hey, joseando, todos los días, de Madiel Lara, ¿sabes? Es un rap, pero esa canción a mí me Sí. me hizo entender muchas cosas. Es que al final el tema de la adoración, más que hacerla emocional, hay que hacerla con racionamiento. Sí. O sea, que tú puedas entender el momento que hay a tu alrededor, por ejemplo, con el tema de la música, conocer qué se está hablando, porque, a ver, voy a generar polémica aquí. No todas las canciones cristianas nos conectan con Dios. ¡Wow!
No toda la música cristiana nos conecta con Dios. ¿Por qué? Porque hay una canción de Jesús Ramos Romero que dice, como pájaro herido. Hermano, pero, madre mía, Es verdad. imagínate, yo tengo una aflicción No te hunde. y mi novia acaba de terminar conmigo y voy a decir, porque estoy como pájaro herido. Yo, claro, estoy como pájaro herido. Y hay canciones que no son de Dios y lo usan para pareja. O al revés, o canciones que no nombran a Dios y se usan para ambas cosas. Claro, es que es así. O al final de todo es la esencia y el razonamiento que nosotros hacemos las cosas. Porque como decía Cristian, el servir es una manera de adorar a Dios. Pero ¿con qué sentimiento nosotros lo hacemos? Para que la gente no vea. Es como que el típico varón de Dios por ahí que va a decir, ay, está en la silla, lo voy a cargar para que la sierva vea que tengo el bíceps expresado, brazo de 36 centímetros. No, o sea, ¿con Y qué? por dentro seco. Por dentro más seco que, bueno, que beso de vieja. Entonces, es así, ¿sabes? Pero, a ver, es culpa de la música. Hoy en día. Yo creo que el gran porcentaje es culpa de la persona que lo escucha. Yo creo que también hay un porcentaje que es de la música, pero al fin y al cabo, la música cristiana es música que habla de Dios. Música en general. Los acordes no tienen una religión, es música, todo viene de Dios. Pero creo que, obviamente. Menos el vallenato. No, eso no debería existir. Hombre, realmente hay vallenato cristiano, fijo. Ya, pero madre mía. Yo me imagino una bachata así como de Romeo No, Evangelio. yo he escuchado hasta Dembow cristiano. Yo no sé no, hasta no, dónde llega. bueno. Cumbia Cumbia, cristiana, ¿cómo es? La tsunamita. La tsunamita. La Yo tsunamita, soy es la verdad. Yo soy la tsunamita. Santo Cristo. Sí, sí. Claro, es lo que dice Iber, y justo lo comentábamos antes del podcast, que al final la música es música. Al final tú decides si eso va a ser un obstáculo o va a ser un escalón para tú seguir. Lo dicho, si tú estás en un momento de aflicción, un momento triste de tu vida, no te vas a poner a escuchar a Franco Claro. De Vita, Ricardo Arjona, que te va a poner triste, wow, y no te vas a levantar jamás. Fuiste tú. Ah, Claro, Jesús. claro, y en ese momento es lo que debemos 100% escuchar música que hable de Dios, porque música cristocéntrica. En ese momento es cuando más conectados tenemos que estar, no ponernos ahí tampoco vamos a escuchar lo del pájaro herido, ya, tampoco Jesucristo. lo del pájaro herido, pero sí que de eso debemos que centrarnos súper bien y pues nada, seguir. Yo quería añadir una cosa, antes cuando hablaste también de las emociones, quería sumar un más uno a lo que dijiste, hablaste de que al final, bueno, pues eso, que las emociones se expresan cuando escuchas canciones y demás y lo sientes, pero también yo creo que también es importante, por lo menos porque es algo que a mí me ha pasado, de Hombre, que, tú eres músico, tú tienes tela para contarnos no, eso. pero no es en el tema de musical, sino en el tema de que tú ves a otras personas emocionarse con la música y tú piensas, ¿por qué yo no me emociono? Y es una cosa que Wow. yo luché con eso muchos años de mi vida, porque yo veía un montón de jóvenes que lloraban cada vez que iban a adorar o cosas así. Y yo decía, ¿por qué yo no? Y yo pensaba, yo estaré mal Tú delante decías, de no Dios. soy cristiano, soy inmundo, Claro, pecador. Yo pensaba, yo estoy mal delante ¿En de qué Dios. pecado estoy? ¿Qué estoy haciendo, bro? Porque Y- no, claro. Y después aprendes que tu forma de expresarte no es así. Tú a lo mejor sientes paz, sientes tranquilidad y te quedas con esa paz y ese corazón tranquilo. Hay otra gente que llora, otra gente que demás. Y en el momento que tú entiendas eso, no te sientes culpable por ver a otra persona reaccionar de una forma diferente, en ese caso. Claro, que uno ve eso y uno piensa que uno está desacatado. Es como que la gente que habla en lenguas, a veces me pasaba a mí que yo decía, bueno, pero es que yo no soy espiritual. O sea, esta gente está hablando en lengua tan fácil, lleva 2 días en la iglesia y yo que llevo un año no hablo en lengua ni digo nada. Y yo decía, bueno, ¿será que estoy en pecado? ¿Estoy 150 veces descarriado? ¿O qué? Descarriado. Entonces, al final, lo que pasa es que o lo que debemos entender nosotros, porque esto también pasa en parte a la madurez que nosotros tengamos en el Evangelio, Claro. es que eso simplemente son manifestaciones de la cercanía y de la conexión que tú tengas con el Señor y manifestaciones del Espíritu Santo. El hecho de que una persona llore en la presencia de Dios y otro que no llore no quiere decir que no lo está ministrando el Espíritu Santo, no quiere decir que no está sintiendo a Dios, sino que todo lo contrario, tiene su manera y su forma en la que él siente al Señor. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que no soy muy sentimental y, por ejemplo, bueno, la última familiar que se murió fue de los que más me pegó, fue mi abuela, pero yo no lloré. Porque al final hay un consuelo también, es verdad, de que, bueno, ya está en un mejor lugar, tu momento de descanso y todo esto. Pero al final es algo que
También he reprimido por causa de mi carácter, de mi temperamento, pero bueno, es algo que he ido. Pero donde yo te puedo decir que lloro es en la presencia del Señor. Pero es cuando yo, no es solo que no llore en la iglesia cuando no siente. No, Miguel sintió a Dios porque está llorando. Antes no lo siente. No, antes lo siento. Claro. Antes me ministra, antes me llena. Pero cuando yo realmente lloro es cuando estoy tan conectado y el Señor es cuando yo siento que quebranta mi corazón, que está haciendo algo especial y limpiando sobre todo, porque me trae cuenta aquellas cosas que no le agradan, pero me limpia, me escudriña y creo que ese momento es en el que yo digo, bueno, lloré y ya está, pero no pasa nada. Santi dice, no, yo quiero ser como mi papá, que mi papá no llora. Y ya, Nada, cada persona te diciendo al final. claro, fíjate que al final yo creo que no es tanto la música como tal, sino es culpa de algo de la cultura. O sea, la cultura de hoy en día a nivel general Sí. es una cultura muy hedonista. Para aquellos que no saben qué es el hedonismo, es una doctrina filosófica que tiene el fin el placer y satisfacer los placeres humanos. Ese es el hedonismo. Y creo que vivimos una cultura hedonista, porque, por ejemplo, TikTok, las propagandas que vemos, todo está preparado para darle placer al ser humano, para que visualmente tú tengas placer, para que si tú ves una propaganda tengas placer por eso, para que la música que escuchas en la radio te produzca un placer. Y al final nos envuelve la cultura hedonista y esto se ve incluso en las predicaciones. Yo me he fijado mucho, yo al final, las críticas que se hacen en este programa, que no es una crítica destructiva, sino vamos a la esencia de lo que es la crítica. La crítica es una opinión base a algo. Y las opiniones que aquí damos no es porque lo vemos en nuestra congregación, en nuestro grupo de amigos, sino es lo que vemos en las redes sociales. Y hoy en día vemos mucho en las redes sociales una cultura hedonista. Por ejemplo, hay predicadores de verdad que transgiversan el evangelio, lo enrollan un poco, lo doblan un poco para que cause esa emoción en la gente. Porque hoy vemos que el mensaje se ha vuelto mucho en los panes y los peces y no en el que multiplica los panes y los peces. Y esto es para causar dopamina en la gente, para que se emocione, porque va a venir una multiplicación de panes y peces. Y el problema que cae es que cuando la gente cree tanto eso, se vuelve en un punto en el que dicen, ya, pero que si tan bueno es el evangelio, tantas bendiciones me van a suceder porque no me suceden. Y el problema no es que no te sucedan las bendiciones o no te llegue esa causa, sino que lo que tú estás escuchando no es lo que Dios quiere realmente para ti. O sea, te lanzan y te dicen, Dios te va a bendecir este año. Y entonces eso causa un daño porque Dios no ha establecido bendecir a la persona de esta manera. Entonces se ha vuelto la predicación, la música también se ha vuelto muy sentimental en el sentido de mover mucho tus emociones, porque por ejemplo puedes tener el dembow que te pone eléctrico o puedes tener pues el worship, que el worship te vuelve sentimental y a mover tus emociones. Pues yo te quiero preguntar, Iber, Allá va. ¿qué es el worship? A ver, esto en verdad sería como lo que viene siendo, digamos, música de adoración en sí. Bueno, si lo buscas incluso se diría eso, música de alabanza y adoración, que va enfocado a Dios. Lo que ahora mismo hace muchos años ya hay como una corriente de que música worship al final son como esas canciones que son al final de 13 minutos de adoración y Emocionales. Sí, no quería, no lo quería decir, pero se tenía que decir. Se basa en todo eso, básicamente. Y bueno, la mayoría de canciones son ese tipo de. Bueno, y todo ponle cualquier cosa adelante y después pon worship después. Y ya tiene ya un álbum worship. Y suelen tener como esa como visión, digamos. O sea, tú durante 13 minutos de Yeshua y ya es worship. Suelen repetirse demasiado, bastante. Y a mí me da pena porque, en plan, yo siempre he pensado, esto ya es opinión mía, si no lo compartes no pasa nada, pero creo que, o sea, tenemos con nosotros el Dios de la creatividad, el que ha creado el cosmos, el universo, la galaxia, el infinito, y nos ha creado a nosotros, ha soplado aire de vida en nosotros, y nosotros que tenemos ese Dios, que somos cristianos, hacemos canciones que son repeticiones de canciones seculares de la iglesia. Bueno, seculares, tú me entiendes. Seculares son todas las canciones, pero hacen copias de canciones que vemos en la calle o intentamos hacer una canción worship que habla sobre los mismos temas siempre, sobre la misma melodía repetida durante 13 minutos, en vez de, no sé, buscar algo creativo diferente. Deberíamos ser la primera fila de la creatividad en el género musical, ¿sabes?
Es como el meme de Daddy Yankee. Tú me dejaste caer, pero Cristo me levantó. O sea, a veces sí es verdad que se ve como si buscaran una copia de lo secular. Pero también entiendo una parte, porque al final son artistas. Claro. Entonces, yo no voy tanto a tirarle a los adoradores, a los cantantes, a estos artistas, porque al final ellos lo que hacen es proporcionar un show, ya está. O sea, aquel que diga que redimido, se ha vuelto muy artista, ya no tiene de Dios, es que él es un artista. mercado Es musical, como que sí, porque la gente, las bandas, Bará y toda esta gente cobra por entrada, hermano. O sea, están viviendo de eso y ellos lo que te llevan es un show que por medio de ese show tú puedes conectar con Dios, tú puedes recibir tu milagro, pero al final es eso, es un show porque él es un artista. Ahora, diferente es cuando él entra en la atmósfera que se vuelve un adorador, pero básicamente ellos están dando, pues es un show, es un espectáculo, para eso uno paga, ¿no? ¿no? Y hay muchos artistas que lo tienen presente. Yo estuve presente en un concierto de una artista de Averly y ella decía, de hecho, a pesar de eso, lo que tú comentas, de que son artistas y es un show, ella decía, no me miren a mí, o sea, yo soy una persona como cualquier otro de ustedes, miren a Dios, o sea, yo es verdad que traigo un concierto, pero yo lo que quiero es conectarlos a ustedes más con Dios, o sea, yo lo que vengo aquí es a impulsarlos a ustedes para que puedan tener esa conexión con Dios, no me miren a mí, yo soy persona, no más que tú, y fuerte me pareció eso en el concierto, y no me miren a mí, yo estoy haciendo esto para la gloria y para la honra de Él, yo vine a adorarlo a Él en esta parte del mundo, pero para adorarlo a Él siempre. Es como dijo mi profeta Marily en Hola Profeta, que nos está viendo. Como dijo ella en una de sus predicaciones. Generó polémica, ¿viste? Sí, Por ahí viene el ADN polémico. No, ella dice que hay gente que viene a la iglesia y dice, no, pero es que esa canción no me gusta, esa canción no me conecta. Y ella dijo algo que es tan cierto y tan real, que debería ser siempre así en todos los aspectos de nuestra vida. A la iglesia no se viene a cantar, no vamos a cantar la canción que a ti te gusta o que te hace sentir bien. Aquí vamos a tocar las canciones que exalten a Dios. Y al final ese es el centro de la adoración. O sea, si usted está buscando una iglesia donde usted se sienta bien y como un pájaro herido, pues hay iglesias que no son así, porque al final la adoración y todo lo que nosotros podamos expresar es para tener un momento de gratitud con el Señor, es poder exaltar su nombre y ser agradecidos con lo que ha hecho en nuestra vida. Sí, y también o sea, lo que dices de que al final hay gente que, es cierto lo que dice, que hay gente que viene a escuchar la canción que le gusta. Y hay veces que es como, ay, la canción me encanta. Y se ponen a adorar porque es como... Ay, no tocaron en los brazos de papá. Los brazos de papá. Justo esa es un buen ejemplo. Sí, sí. Pero también creo que del otro lado también ocurre, de que hay veces la gente que, bueno, el grupo Alabanza, así, lo que estamos, digamos, ministrando, muchas veces también elegimos canciones que nos gustan en vez de canciones que sentimos que van a ministrar. O sea, no es algo que a veces yo no estoy en la alabanza, pero no es algo que ustedes se reúnen y oran y dicen, Señor, pon en nosotros las canciones, sino que tienen un repertorio. Bueno, vamos a tocar la tsunamita. Tsunamita y tres más. La tsunamita y los brazos. Mira, imagínate, la tsunamita en los brazos de papá y la de que se hizo muy famosa, que es así muy movida. Bueno, no sé qué, en el espíritu. Vale. Sí, Sonido del cielo. Sonido, ajá, Sonido esas tres, del bueno, No, hace... y la bola también se ha repetido bastante. Es una que es cañarita, así que está guay también. Bueno, en fin, que me enredo. Ya, pero en eso, ¿sabes? O sea, ¿cómo es ese momento, o qué has visto tú? Porque has tenido experiencia en otra iglesia, ¿qué hacen en el momento de la adoración? O sea, ¿cómo escogen las canciones? No, esta es bonita. Es que en mi caso no te sé decir porque nunca he tenido la oportunidad de elegirla. Porque, o sea, opinión, es mi opinión. Yo creo que también, aparte de la gente que dirige, creo que el resto de personas de la gente que está ministrando también, bueno, como dije, está ministrando. Creo que también deberían tener ese chance también de a lo mejor elegir canciones que, bueno, en mi caso no ha sido porque no canto, pero que yo sí entiendo que por la gente que he hablado yo de que dirige y demás, sí entiendo que tienen como momentos de oración, momentos de buscar la presencia y saber que a lo mejor cuál es la canción que se debería tocar ese día. Y yo creo que también, por ejemplo, tocando este tema, creo que las canciones, imagínate, tienen que ir un poco acorde con la palabra que se habla. Sí, Claro. también.
Porque, o sea, al final tú no vas, están hablando del arrepentimiento y del perdón y de repente, porque hay una unción en el aire. Nunca parará Y yo, la ola. madre mía, remolineando. Y es un momento en el que más bien tiene que llevar a la gente al arrepentimiento, a tener un corazón limpio, por ejemplo. Sí. Pero para finalizar, ya estamos para concluir. ¿Cómo evitar ser más emocionales que espirituales y cómo nosotros podemos ayudar a otros que vemos que está teniendo una conducta más emocional que espiritual? Wow, a ver lo que empezará. Bueno. Yo creo que una de las cosas son lo que había comentado al principio, de que creo que tú cuando empiezas a tener bastante más tiempo con Dios, empiezas a discernir cuando, lo que dije antes, cuando te estás emocionando y cuando estás tú, ¿verdad?, entrando a la presencia. Uno tiene que saber también distinguir esas cosas y al final creo que si tú aprendes a saber cuándo no te estás dejando llevar y cuándo estás de verdad entrando, es como esa línea que te haría como ser alguien emocional a ser alguien de verdad te estás entrando en la presencia de Dios. A ver, claro, yo creo, como lo dije, es que bueno, yo creo que la adoración va de la mano, para no pasar a lo sentimental, estar muy, muy enfocado y tener una madurez espiritual grande de saber que siempre en ese momento estamos cantándole a Él y que no nos vamos a desviar por nada del mundo. De que nosotros siempre vamos a estar recordando las promesas de Dios al momento de adorar, recordando sus salmos, celebrándolo con cánticos y todo esto. Y eso nos ayuda a que siempre estemos, como dije antes, siempre metidos en esa fuente, conectados a esa fuente, y no nos permite que en ese momento nos desviemos por lo sentimental. Fíjate lo que dice, voy a leer 2 versículos para que finalicemos con esto. Dice Salmo 51, 16, 17. Estas son palabras de David. Porque no quieres sacrificio, que yo lo haría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y en Juan 4, verso 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí el Señor Jesús deja muy claro que no se trata de cantar bonito, sino de tener una adoración genuina. Yo creo que para ser adoradores de verdad y en espíritu y en verdad, primero, en el Nuevo Testamento, la palabra adoración que se usa en el griego es proskuneo, que significa postrarse o arrodillarse delante de. Entonces, al final, es una reacción, la adoración. Así como la emoción es una reacción a. Y creo que el poder adorar a Dios, como decía la palabra, en espíritu y en verdad, debe ser postrarse y arrodillarse, debe ser una reacción a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. O sea, ¿cómo no adorar al Señor cuando murió en una cruz para limpiarnos de nuestros pecados y ser salvos? ¿Cómo no adorar a Dios cuando creó el universo para que nosotros podamos disfrutar de su creación? ¿Cómo no adorar a Jesucristo, quien murió en esa cruz para poder darnos la conexión directa con el Señor? Porque anteriormente, para que la gente adorara al Señor o pudiera entrar en su presencia, tenía que pasar una serie de especificaciones, de rituales para poder entrar. Y nosotros hoy en día tenemos una conexión directa con el Señor. O sea, el velo se rasgó. Lo que impedía que nosotros tuviéramos una conexión directa con el Señor, hoy en día está rasgado. Y creo que para evitar nosotros ser emocionales y menos espirituales, es poder comprender que nuestra adoración no se basa en nuestras experiencias, nuestra emoción o cómo nos sintamos. La adoración es para el Señor, por el Señor y exclusivamente para Él. Creo que en ese momento, cuando nosotros podamos entender que realmente el momento en el que nosotros podamos estar cantando una canción o sirviendo o haciendo algo, podamos hacerlo con un corazón que lo hace para el Señor, como manera de gratitud
por todo lo que ha hecho con nosotros. ¿Quieren decir algo más, chicos? Wow, Pensé que iba a decir algo. Wow. cada vez queda sin palabras. Yo siento una gloria aquí. Dejaste sin palabras. Yo vez que lo aquí. escuché dije, wow, eso es increíble. ¿verdad? Claro, bueno, vamos a recordar, yo creo que la historia más popular de adoración entre iglesias, que es cuando en Hechos 16:25, Pablo y Silas, ¿no? Que todo el mundo siempre se habla y hay canciones infinidades de esas. Ve lo que dice: pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. O sea, aquí nos habla de la madurez también que tiene Pablo y Silas, que quería hacer énfasis en eso, y de ellos, a pesar de la situación en la que estaban, en la situación en que se encontraban de presos, se encontraban esposados, se encontraban en un momento que muchas veces todos estuviéramos escuchando la del pájaro herido. Ellos supieron exaltar a Dios, supieron superar eso, supieron mantener siempre su visión en Él, y eso les ayudó de manera sobrenatural a que, imagínate, ahí se movieron los cimientos, se soltó todo el mundo, Amén. como bien dice. Y es importante y es un ejemplo claro en que y no importa el momento en el que estemos, no importa por lo que estemos pasando, pero siempre cuando vamos a Él, sin importar lo que tú dices, el momento, en el sitio en el que estemos, cuando lo exaltamos a Él, cuando lo adoramos a Él y agradamos su corazón, Él hace hasta lo imposible para que nosotros salir de esa prueba o de esa circunstancia donde nos encontramos. O sea que la adoración de boca enciende tus emociones, pero la adoración genuina y espiritual te hace entrar en lo sobrenatural. Madre. ¡Wow! Increíble, ¿no? El ángel ñato me está revelando la situación. Yo me voy a ver podcast de nuevo para escuchar todo de nuevo. Claro, gloria a Es Dios. que total, es que es así, es que muchas veces, que te digo, hablando desde mi testimonio, y ya con esto le paso la palabra a mi compañero, muchas veces lo que tú dices, nosotros bromeamos en que se escuchan las mismas canciones o tal y X y Y, pero en realidad a mí en lo personal me ha salido en medio de esa canción que he escuchado 200 veces, un cántico nuevo, una cosa que Amén. de decir, por ejemplo, tú me viste, me vistió con ropas nuevas, y de decir, vísteme con ropas nuevas, y eso agradar a Dios de tal manera en que yo he sentido entrar en su presencia que wow, me desplomo, caigo al piso insofacto, Claro. porque nace ese cántico nuevo, y eso es lo que agrada a Dios, y eso es lo que Él busca que lo adoremos en espíritu y en verdad, no que caigamos en ese karaoke cristiano, porque la letra, si no la sabemos, sale en la pantalla y la podemos cantar Hombre, perfectamente, claro. Sí. pero Él conoce nuestro corazón y Él nos ve más allá de lo que nos está expresando nuestro labio. Él nos ve por dentro y es súper bonito eso, de verdad. Es un testimonio impresionante. Wow. Wow, A mí, aleluya. o sea, ya como experiencia como, digamos, muchas comillas, porque no soy músico, pero músico, creo que la música es muy poderosa en ese sentido. Y es verdad que es una herramienta que sí te ayuda a conectar un montón con Dios. Al punto que incluso canciones que no, o sea, sin letra, me refiero, muchas veces, me pasó el otro domingo, el simple hecho de tocar 3 acordes, tú sientes un peso, un ambiente, sientes una densidad. Y yo, en ese momento, cuando estaba en esa situación, yo sentí todo eso y yo dije, estoy tocando 3 acordes. Y estos 3 acordes los tocaban en otras canciones, porque son los mismos al final. ¿Por qué esta así? ¿Sabes? Es como que todo se junta. Porque está el Señor metido en el asunto. Te entregaron código. Totalmente, Ay, gloria a Dios. totalmente. Y no sé, me parece que es como dice, una adoración genuina ni siquiera necesita letra. Y como dice, ni siquiera necesita música. Con simplemente el hecho de tú sentirlo de corazón y adorarle a Él, creo que eso es lo que marca la diferencia. Rendir tu corazón al Señor. Totalmente. Exaltar su nombre y agradecerle. Total. Pues bueno, mi gente, esto ha sido todo hoy aquí en Flow Levita Podcast, el podcast con más unción y más flow del globo terráqueo. Así nos despedimos, mi gente. Bendiciones para todos los que nos ven. Saludos y hasta la próxima. Chao, chao. Wow. Chau.